La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. La cita ahora no es en Santiné, es en Carabobo. La batalla de Carabobo es la que vamos a dar este año para asegurarnos el camino hacia el 2021, cuando estaremos coronando la patria independiente, la patria socialista, hasta la victoria siempre. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante. Marchemos al combate por la vida y el amor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante. Marchemos al combate por la vida. ¡Vengan y el amor. conmigo! Batalla Carabobo, memoria, tesoro del bolivariano de entre y honor. Tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución. En unidad defiendo la verdad con devoción. Luchamos con valor, con frenesí, gritamos libertad. El cielo encapotado presagiando tempestad. Con razón, henchido de emoción, el batallón entona la canción. No pasarán, más nunca volverán. Aquel que manda en Chávez mueve Cristo Redentor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante. Marchemos al combate por la vida y el amor. Vamos a Carabobo, ¡vengan vamos conmigo! con el comandante. Marchemos al combate por la vida y el amor. Batalla Carabobo, memoria, tesoro del bolivariano de temple y honor. Tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución. Vamos juventudes, vamos estudiantes, las madres del barrio se nos unirán. El mismo camino, el campesino, todo el pueblo unido que jamás derrotarán. Por mi comandante, por su sacrificio, por el socialismo vamos a triunfar. Por la patria buena, por todos sus hijos, vamos juntamente, juramento, lealtad. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en www.elaradoyelmar.tv y en elaradoyelmar.blogspot.com. En Twitter, en @ungrano-de-maíz y en @elaradoyelmar. Y en Aporrea, el texto y quizás el programa. Y el 0416-626-3300 sigue vivo, la línea caliente de horror a la oligarquía. Sigue vivo, pero llegan mensajes. Llegan mensajes, pero hay mucha censura últimamente. Bueno, léase uno después al final del programa. Ok. ¿Cómo andamos? Bien, ¿Todo bien? ¿Saturno? muy bien. ¿Le parece si arrancamos inmediatamente? Dele. Vamos, sin preámbulo. Vamos entonces a arrancar leyendo para parrafear hoy un texto rojo, texto teórico que hemos intitulado El diálogo paralizado. Aún hay reservas morales. El estancamiento del diálogo es señal clara de la confrontación ideológica entre el gobierno y la oposición, entre las oligarquías y la revolución. Las opciones capitalistas de lado y lado topan con la herencia socialista que nos legó Chávez y esta pugna paraliza el diálogo, nos llena de esperanzas. Veamos. Bueno, hay que decir que ahí tenemos al espíritu de ese gigante Chávez entorpeciendo las mesas de diálogo. Eso no hay otra manera, otra explicación de la paralización de esas mesas. e impidiendo que el gobierno se desbarranque definitivamente, se deslice. Eso es lo que yo diría, porque Sacudo vino pesimista, no es saboteando o obstaculizando las mesas de diálogo, sino estimulando y defendiendo el socialismo. Claro. Véalo en positivo todo, de ahora en adelante. Ahora, pero fíjate... Que el pesimismo nunca esté asociado a tu nombre. No, pero porque fíjate una cosa, hay lucha, hay confrontación. El camino expedito, libre, hacia la restauración no existe. Hay gente que se opone y pensamientos que se oponen. Uno de ellos,
El principal es el del comandante, es más nada. Bueno, los micros que hemos puesto nosotros, donde Chávez habla muy claro del capitalismo y de la lucha contra el capitalismo. Y el plan de la patria. El plan de la patria. Hay un artículo de Vladimir Lazo, puede ser. Sí, sí. ¿Quién es Vladimir Lazo? Hermano de Lazo. Hermano, no el hijo. Profesor de la universidad. Exacto. Hermano de los Lazo. Ajá. Un lacero. El mayor creo que es. Que sigue creyendo. Mira, entonces, donde habla de que lo que hay que hacer es ver el plan de la patria. No hay que meterse con más nada. En el plan de la patria está la respuesta a esta situación. Pero lo que da esperanza es que hay reservas morales dentro del gobierno. Y dentro del gobierno hay una lucha entre las oligarquías que quieren entregar el sueño de Chávez y gente que se opone. Eso no lo podemos nosotros obviar en nombre de una unidad boba. No, hay una lucha ideológica ahí y hay una lucha con la oposición. Y eso se evidencia en el diálogo. Entonces hay viento fresco sobre la revolución. Y hay, perdón, Humberto. Que fue lo que le dijo Obama a Pepe Mujica. No, en Venezuela el diálogo es la salida, es la vía. Claro, porque el diálogo implica, y eso creo que lo dijimos en algunos textos pasados, implica una claudicación de algunos. Cuando tú llegas a un diálogo así, y creo que hablamos de Vietnam, que cuando van al diálogo, los Estados Unidos estaban pidiendo de por Dios hice, y claudicaron esa guerra. Esa es la firma de la derrota. Ahora, el diálogo dentro del campo revolucionario es otra cosa. Que era el que decía Chávez que había... Exacto. No, y además hay que agregar a todo esto que hay en los sectores populares, y uno lo ve, por ejemplo, en Aporrea, donde hay mucha opinión que lamentablemente no está en ninguno de nuestros medios. Tenemos tantos medios y todos dicen lo mismo, ¿no? Pero en Aporrea uno ve que hay también en los sectores populares reservas morales, a veces con mucho conocimiento, conclusiones que se llegan a través del estudio y de la lucha política. A veces son las canas las que hacen llegar a esas conclusiones, pero también hay mucha intuición, porque ha sido el mismo Chávez quien nos ha enseñado a sentir horror a las oligarquías. Entonces uno ve al gobierno sentado y pontificando a Mendoza en Miraflores, y a cualquier chavista le huele raro, ¿no? Más allá de todas las operaciones ideológicas que hay para que para que esta indignación sea ocultada. Es que fíjate, hay dos proyectos en pugna. Chávez se deslindó de uno, del proyecto capitalista, y dejó un legado, el plan de la patria. No puede haber diálogo con los que representan ese nefasto y moribundo sistema capitalista que representan los factores de la Cuarta República. El diálogo tiene que ser para discutir con los revolucionarios en función de fortalecer el plan que dejó el comandante Chávez y la vía expedita del socialismo. De lo contrario no hay posibilidades. El plan de la patria como parte de su legado también, porque hay mucho a lo presidente por ahí con claves. Los capitalistas consiguieron llevar al gobierno a su campo. La excusa fue elevar las fuerzas productivas. De esa manera se lanzaron a la ofensiva económica, a activar a las empresas capitalistas, estimularlas, volvieron a darles dólares, facilidades, pero como lo económico, más allá de la voluntad de los gobernantes y de los empresarios, va entrelazado con lo espiritual, con lo político, aquella apertura capitalista exige apertura política, aplastamiento del espíritu socialista. Y ahí es donde aparece la resistencia. No, y nada está separado. Lo político tiene que ver con la economía, igual que la economía con lo político. Ellos pensaban hacer un pacto en lo económico y que lo político fuera por otro lado. O sea, ustedes se encargan de la economía y nosotros déjenos la política a nosotros. Déjenos gobernar. Y las cosas no funcionan así. Déjenos trabajar. Ese es el espontaneísmo. Fíjate que se dijo en su oportunidad, y está dicho en los clásicos, pero muchas veces, que lo económico te condiciona lo espiritual y lo político. Entonces estos llegan a una cosa que llamaban el equilibrio del capitalismo para después de ahí partir para el socialismo. Un disparate, sin duda. La realidad les ha dicho en la cara, eso era un disparate. Ahora están metidos en un grave problema, que es adecuar la política con la ofensiva económica. Con ese engendro que han preparado. Ahora,
ese engendro tiene la particularidad que era una ilusión capitalista, además, porque no iba a funcionar, porque el capitalista, esos capitalistas que están ahí de pacotilla y maletín, no van a aumentar la producción. Es mentira que van a aumentar la producción, además. Pero nos dejan la secuela de la conciencia del capitalismo, ¿verdad? Eso es lo que van a aumentar. Eso ya aumentó, y el desencanto del pueblo y la masa, digo yo, y la conciencia de el egoísmo, sálvese quien pueda, cuánto hay para eso, todas estas cosas intactas. ¿Dónde se evidencia eso? Cuando se sientan en la mesa a ponerse de acuerdo en lo político. Algunas fuerzas ahí, eso ya es una presunción, se dan cuenta de que tienen que descarnarse, quitarse el disfraz, y les da pudor, les da rubor, ¿entiendes? Y esa es la contradicción que hay ahorita. Vamos a escuchar al comandante Chávez temprano en la columna, porque ahí dice algo que de alguna manera nosotros estamos diciendo ahí, ¿no? De esta pulseada que hay, de la ofensiva de la burguesía, y Chávez nos dice qué tenemos que hacer ante esa nueva arremetida de la burguesía. Vamos a escucharlo y comentamos al regreso. ¿Te parece, Humberto? Dele. Es la burguesía que ha decidido lanzarse de nuevo con toda su furia, su experiencia, sus recursos contra la revolución, contra el pueblo. Es decir, aquí hay un pulseo que puede ser definitivo. Yo por eso llamo al pueblo todo, al gobierno todo, al Partido Socialista, a todos a que miremos bien, evaluemos bien, apreciemos bien y sumemos nuestra fuerza para derrotar una vez más. Y derrotar no solo en un momento táctico, no. Estamos obligados a derrotar estratégicamente y para siempre a las fuerzas del capitalismo venezolano y bueno, que no es sino un apéndice del capitalismo mundial. Derrota estratégica, el concepto. Pero fíjate, eso fue cuando no tienes la fecha. No la tengo. Se fue esta mañana. Pero bueno. No, eso es 2011 creo que fue, cuando también Mendoza, cuando le dijo a Mendoza, te vas a quedar sin el chivo y sin el mecate. Te voy a quitar eso. Te voy a quitar pero eso. Fíjate y vamos tú, a nacionalizar lo que haya que nacionalizar. Pero fíjate tú, que Chávez estaba claro en que era un enfrentamiento estratégico y ya con el capitalismo. En este momento estaba el enfrentamiento. Claro, porque decía, ese pulseo puede ser definitivo. Puede ser definitivo claro en peligro, ese momento. ¿no? Sí. Pero entonces estos inventan, la derecha interna inventa que hay una crisis, que poco a poco y que alianza y tal. No, el revolucionario no hace eso, sino en determinadas ocasiones. Hablaba yo con el Sacudo que la NEP allá de Lenin, pero en Lenin había una crisis que los llevó hasta el canibalismo. Claro, de eso es una crisis. 9 millones de muertos. Eso es una crisis. Ajá. Entonces, la misma argumentación se usaba en el 58 para decir que no se podía avanzar, era el mismo reformismo y nos clavaron 50 años de pacto de Punto Fijo. En el mismo momento, en condiciones más difíciles, sin petróleo, a 90 millas del imperio, Fidel Castro dijo no, el socialismo es posible. Entonces no hay razón teórica ni práctica para no avanzar hacia el socialismo. Eso es el legado de Chávez, la enseñanza de Chávez en este momento. Y él relaciona ahí el capitalismo nacional con el capitalismo internacional. Que no está desligado de que estos de aquí son buenos y los de allá son malos, los de afuera. Y dice también algo que creo que también se lo está diciendo o está recordando cómo él actuó antes. Ya no se trata, dice, de una cuestión táctica, o sea, de vencerlos tácticamente, así en la superficie y momentáneo. No, estamos hablando de que es el momento, como la situación ya es definitiva, el golpe de vida o muerte, es el momento de vencerlo estratégicamente. Y el capitalismo se lo vence estratégicamente construyendo un sistema radicalmente alternativo, el socialismo, ¿no? Claro. De no hacerlo, la especie humana, tarde o temprano, terminará su peregrinar. Sí, exacto. Ya ese drama civilizatorio no hay cómo ocultarlo. Algo así decía Obama. El otro día Rosa Natalia en un programón que hizo en Trinchera de Rosa junto con Rodolfo. Es en el campo político donde se expresan con fuerza las contradicciones sociales. El Estado es escenario, reflejo de las tensiones sociales. Debe imponer unas corrientes sobre otras, debe favorecer a las clases hegemónicas. Siendo así, la batalla de los capitalistas recientemente remozados con los socialistas recientemente arrinconados
ocurre en el campo político, cuya expresión definitiva no es la asamblea, es la mesa de diálogo, de la que se esperan cambios que borren definitivamente el aroma socialista y adecúen a la sociedad al nuevo rumbo capitalista. Ahí hay varias cosas que demuestran la crisis. La crisis presionó, obligó, exigió nuevas instituciones. Una es la mesa de diálogo, que está por encima de las instituciones constitucionales, que eso está de moda ahorita, que es el Congreso. El Congreso sirve para un carajo, donde se va a decidir. El Congreso, digo yo... La Asamblea Nacional. Sí. No, eso es un Congreso. Es un Congreso. La Asamblea es otra cosa. La Asamblea es con representantes del tejido social. Eso es un Congreso burgués. Claro. Entonces, decía yo que presionó unas nuevas instituciones. Esa es la crisis. Se está decidiendo. Fíjate. No es una institución económica. Eso va bien. Una legalidad. Es una institución política donde se va a manifestar las tensiones sociales. Y eso, por eso se tranca, porque está trancada las tensiones sociales. Se le exige al gobierno que se desdibuje, que deje de ser revolucionario, que pierda su esencia. Y en el gobierno hay gente sensata que dice, oye, si perdemos nuestra esencia socialista más de lo que la hemos perdido, estamos derrotados. Terminamos de matar a Chávez. Y ahora fíjate que es muy significativo que el nudo que se presenta sea la libertad de Simonovi. Si sueltan a Simonovi, están negando el 4 de febrero, están negando a Chávez, y están negando el 13 de abril. El camino al socialismo. Para soltar a Simonovi, solo lo puede hacer sin mayores consecuencias un gobierno robustamente socialista. Pero este gobierno endeble, si lo suelta, entra en grandes dificultades. Claro. Sería la gota. Esa es la diferencia entre esa medida humanitaria, por llamarlo de alguna manera, que exige la oligarquía externa, y las medidas de perdón que hizo Chávez. Cuando las hizo, era Chávez fuerte, y estaba fuerte. Estaba fuerte. Ahora lo político prevalece sobre lo humanitario. ¿Entiendes? Que uno podía decir, bueno, humanitariamente ya suéltelo. Pero es que políticamente el costo va a ser entregar al gobierno, entregar definitivamente entregar a Chávez y todas esas cosas. Y entregar prácticamente, desconocer las instituciones del gobierno y caer en el chantaje, porque la mesa de la unidad lo que está es presionando para chantajear al gobierno y hacer valer ante la masa su, entre comillas, robustez. En la mesa de diálogo, sin ser invitado, entró el espíritu del chavismo. No es fácil para los reformistas del gobierno desprenderse de esa herencia. Ahí hay una cosa importante, fíjate, que no es la idea de Chávez, no es los planteamientos, no es el micro, ni el plan de la patria, lo que entra es el espíritu, ¿verdad? La herencia del espíritu, es algo inmaterial que se huele, la masa, la gran masa siente, sin poderlo explicar bien, que ahí hay algo raro. Que así es que funciona la masa. Y que huele. Y que en ese espíritu está Bolívar también. Sí. El instinto y el instinto patrio. Y el sentimiento religioso que hace que Bolívar, ¿verdad? Esté en los altares, y el negro primero, y esté Chávez también. Y esa es la fuerza material más importante. Esa es la fuerza material más importante. Hacer borrón y cuenta nueva, tomar las medidas que desnudarían definitivamente el nuevo carácter del gobierno. Ese viraje tiene oposición en la masa y en la dirigencia. Las declaraciones de altos voceros así lo indican. No es azar que los capitalistas internacionales vengan a lubricar la transición al capitalismo. Mercosur se apura para que Venezuela deje de ser nota discordante en el continente. Le preocupa que el chavismo regrese a la idea original, al socialismo. Eso sería mal ejemplo para todos. Vienen a yugular la esperanza. Porque fíjate, ¿qué es Mercosur? Una operación capitalista. Una operación capitalista, lo hemos dicho desde que empezó. Y con su carta democrática también. Prueba de eso es que está por allá Pepe, hablando con... Pésima persona, con Obama. Hablando con Obama. De hecho, el ¿cómo se llama? El humilde, el carismático. El carismático y el sencillo. No, nada.
está entregando, y el Mercosur y todas estas cosas. Entonces Mercosur se preocupa por venir para acá, ¿verdad? Eso no es la alianza bolivariana ni nada, la alianza de Bolívar era una alianza en contra del imperio. Claro, antiimperialista. No nos metan eso así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Viene para acá, ¿quiénes vienen? El grupo del Pacífico, ¿verdad? Y viene el grupo del Pacífico, el Brasil, Mercosur y Ecuador. Y viene Brasil. Que del ALBA es lo más flojito. No, y viene Brasil, y viene Argentina, o sea, los BRICS. No, economías capitalistas, y vienen a aplacar el mal ejemplo, entre comillas, para la América, a yugular la esperanza que Chávez fue. Eso es lo que vienen a hacer. No es azar que se aparezcan aquí en esta operación en contra del socialismo y a favor del capitalismo. Claro. Y no es azar que vengan a reunirse con la mesa, a ver, bueno, cómo hacemos para salir. Y vienen a presionar a los sectores sanos del gobierno para que... pero no es entregar a Simonovi. Simonovi es la vía, es la puerta, porque después, ¿qué van a pedir? Que el Estado no intervenga en la economía. Claro. Van a pedir que quiten la ley del restricciones trabajo, que liberen el dólar, que la ley de precio y costo justo. Sí, la ley de costo y la ley de justo. precio justo. Y fíjate que no es azar, ¿verdad? Pero ya eso sería otro tema, que Correa diga que Maduro cometió errores económicos, pero no dijo cuáles. Sería interesante ver cuáles cree él que cometió. Pero hay que discutir, porque aquí llegan los defensores peorros del gobierno y dicen atacar a Correa y tal. No, vamos a sentarnos a discutir. Claro. No le responda feo. Igual las declaraciones de Correa, aunque, bueno, yo leí algunas en medios obviamente de la derecha, pero estaban entrecomilladas, no pude ver el original, pero la agencia de Ecuador hizo más o menos un resumen de lo que dijo y podemos dar crédito a esas declaraciones. Creo que fueron más contra la política económica de Chávez que contra la de Maduro, porque en un momento él dice Venezuela tenía más plata que Arabia Saudita, una cosa así. ¿Y dónde están todos esos dólares? Pero parece que fue de la Cuarta República. Puede ser. Y también puede ser. Había que sentarse a ver. Había que sentarse, sí, exactamente. Pero entonces hay que pensar y ir más allá del cliché, ¿entiendes? Y analizar cuál fue la política económica, qué errores cometió Chávez, sí, y qué aciertos que nos mantienen vivo el espíritu, y mira el enredo que tienen ahí. Sí. Si Chávez no hubiese, a la par de los errores que puede haber cometido, estimulado el espíritu revolucionario de la población, ya el diálogo hubiese caminado y ya hubieran entregado la herencia de Chávez. Sí, esas contradicciones no tendrían ninguna evidencia. No existirían. No se visibilizarían. Y sobre muchos de esos errores está también la crítica del mismo Chávez. Claro. A la cogestión, a no implementar el sistema presupuestario de financiamiento. Pero el problema es que la revolución, sobre todo las actividades humanas, la revolución está llena de errores, por definición, claro, porque es entrar en un territorio inédito, desconocido, pero cuesta arriba. Es un cambio cultural. ¿Cómo no van a cometer errores? Sospéchese Muchos. si no hay errores. Del que diga que no hay errores, ese es lo que es un jalabola. Sí. Mira, hablábamos que vienen hoy o llegan hoy los operadores del capitalismo del sur, de UNASUR, del Mercosur, de UNASUR, pero también vienen en lo espiritual. Viene un enviado del delator del Vaticano. Ajá. Acá, que es el canciller sería Prieto Parolini, sí, que también es como el secretario de Estado, sí, del Papa Bergoglio. Sí, pero ven acá. Pirulín, ¿cómo? Parolín. Eso se llama la nunciatura. Ajá. Fue la que mantuvo a Nixon Moreno. Al violador. Para no ser... Y el cardenal fue el que firmó en contra de en contra de Chávez, el golpe de Estado, el manifiesto. La lista Carmona. La lista Carmona. Esa es la neutralidad capitalista. Entonces viene este señor ¿a qué? A dar una excusa para la entrega. Oye, se lo entregamos a la iglesia. A Simonovi, entonces era una cosa humanitaria con la iglesia. El pueblo de Cristo no puede protestar eso. Eso no es ninguna iglesia que sea apolítica, ¿verdad? Sí. Eso es de derecha, pero de ultraderecha, capaz de bendecir el fascismo. Pío XII bendijo
el armamento de Hitler. Y bueno, y no se diga de este Papa. Y Bergoglio, que bendijo la represión de la... Bergoglio. Y le ponían Papa Francisco, la represión del Cono Sur. Mirá, hay otra cosa, hay otro espíritu que viene a presionar. Quizá creo que el más dañino de todos, porque se dice amigo, que es el espíritu de Lula. De un obrero convertido en un agente de transnacionales. Las transnacionales brasileras que todas crecieron al amparo de la dictadura brasileña. Ese es el otro espíritu que viene y creo que es el más dañino. El más dañino porque es el que más ha calado en los sectores reformistas de la revolución. Fíjate que el capitalismo tiene unas contradicciones que nadie se las puede resolver. Ahí está el Brasil, tronco de país del BRIC, capitalista emergente, y la miseria y las tensiones sociales son elevadísimas, al punto de que le lanzan un campeonato de fútbol para calmarlo, para aplacarlo. Y no pudieron. El circo no puede. Sí, el eslogan es: no hay nada más importante que el fútbol. Qué descaro, ¿verdad? Sí. Qué descaro. Viejos quedaron aquellos tiempos en donde se decía la alegría no es solo brasilera. Nos vamos entonces. Rara la oligarquía mañana. Shaolin Tempo. La escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.